muy buenas tardes, amada iglesia del Señor. Dios me los bendiga. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes, allí en casa, en familia, allí donde están ubicados en este momento para recibir la palabra del Señor. Déjeme decirle que es una tarde de bendición, es una tarde de esperanza, donde Dios quiere hablar hoy a los hogares y a la familia. Hoy vamos a tomar esta palabra, pero queremos recordarles que estamos en el canal de YouTube para que se suscriba y le dé a la campana el clic para que las enseñanzas de cada semana puedan llegar a sus hogares y a sus corazones, para poder interactuar con ella, con la palabra que nos hace vivos y eficaces para lo nuevo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar con cada uno de ustedes y comenzar a hablar sobre los momentos de la vida, los momentos que vemos que muchas veces avanzan, ¿sí? Y en el avanzar vemos el progreso del caminar de cada uno de nosotros. Y todo lo hacemos a día. Con el día que amanece emprendemos anhelos, emprendemos sueños, emprendemos tantas cosas, pero muchas veces todo esto no nos va a salir como nosotros anhelamos y deseamos que salga. Esa es la vida a la cual nosotros a diario transcurrimos. Unas son de cal, otras son de arena. Y por eso quiero tomar una porción de la palabra, pero la quiero llevar primero al título que he colocado para poder desenglosar la escritura que tenemos para hoy. Para esta tarde he titulado la enseñanza Firmes en la fe. ¿Cómo es el título de la enseñanza? Firmes en la fe. Los caminos no son fáciles. Los caminos muchas veces se vuelven espinosos, pedregudos. Pero en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículos 6 al 10, nos habla sobre esto, de cómo cultivar esa fe, de cómo afirmarnos, establecernos en la fe. Y allí el apóstol Pedro nos da algunas indicaciones. Pero quiero entrar en esta materia. Conocemos al Pedro de los evangelios, que es totalmente diferente al Pedro de las dos cartas que escribe finalizando ya el Nuevo Testamento. Y haciendo un poco de remembranza a la historia o a la biografía de Pedro en los evangelios, nos encontramos con este discípulo de Dios, con este apóstol de Dios que caminó con el Maestro. Nos encontramos a un Pedro en los evangelios un poco histérico, un poco mentiroso, un poco atrevido, pero con miedo. Nos encontramos a un Pedro que tumba inclusive orejas. Pero este es el Pedro que nos hace la narrativa de los evangelios. Es un Pedro con una biografía un poco fuerte. Pero cuando pasamos a las cartas de Pedro, nos encontramos con un Pedro totalmente diferente. Con un Pedro que ha madurado. Con un Pedro que ha dejado la mentira. Con un Pedro ya menos iracundo, menos problemático, con un Pedro ya sin la mentira del pasado. Es un Pedro totalmente diferente, con una biografía diferente. Ya encontramos a un Pedro, que habla de humillación, que habla de dominio propio, que habla de mantenerse en la fe con firmeza. Es un Pedro totalmente cambiado. Y hoy quiero que usted analice estos dos Pedros a los cuales yo me estoy referenciando a través de la historia bíblica, tanto de los evangelios como las dos cartas que escribe Pedro al final de la historia del Nuevo Testamento. Y quiero que usted se inunde por un momento dentro de estas dos historias. ¿A dónde aplica tu vida? ¿A dónde aplica? ¿Si al Pedro del inicio o al Pedro del final? Posiblemente estamos en el primer Pedro. Posiblemente cada uno de nosotros estamos en el Pedro de la mentira, el Pedro de la traición, el Pedro iracundo,
el Pedro que todo lo forma en un problema. Posiblemente estamos en el Pedro que se atreve a caminar sobre el agua, pero al final no es capaz de cumplir la misión completa. Posiblemente estamos en ese Pedro y posiblemente nos hace mucha falta llegar a aquel Pedro ya que recita las cartas que él mismo escribe. Pues déjeme decirle que allí en la escritura de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, vamos a estar leyendo un par de versículos desde el 6 hasta el 10. Y quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la escritura en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimientos. Oído con ese texto. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿qué pasará ahí? Los restaura, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra que ha sido leída en esta tarde. Bendigo a cada una de las personas que están allí al otro lado de la pantalla. A esos amigos especiales, a esas amigas especiales a las cuales hoy tu palabra está llegando. Pido para que ella, tu palabra, entre en lo más profundo de nuestro corazón, limpie, restaure, sane, cicatrice, Señor, nuestro interior. Gracias por el momento y la oportunidad que nos da, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La carta del apóstol Pedro está siendo contundente a la iglesia. Si leemos el contexto de la escritura, nos está hablando de poder entrar en la materia de apaciguar, de cuidar la grey del Señor. Hace una exhortación a cuidar la grey del Señor. En este caso específicamente el contexto habla de los jóvenes y de los ancianos. Pero hoy esta palabra entra para todos nosotros. Todas aquellas personas que hacemos parte de un núcleo familiar, necesitamos entrar a apacentar la grey de Dios. Pero para poder hacer o poder entrar en esta dinámica, necesitamos estar firmes en la fe. Y aquí, por eso decía al principio, ¿con cuál Pedro se identifica hoy? ¿Con el Pedro de los evangelios o con el Pedro transformado para lo nuevo de Dios? Posiblemente usted allí en casa está pensando en cuál me puedo identificar yo. Estamos viviendo un momento de pandemia, un momento de epidemia, un momento de poder estar en casa porque la normativa es que estemos aislados. Cuando yo miro la historia de Pedro y veo la biografía del Pedro de Evangelio, ahora el Pedro de las cartas, veo que entre esta distancia hay un aislamiento de Pedro. Pedro no llegó a las cartas de la noche a la mañana. Tuvo que haber un aislamiento primero, porque Dios es especialista en bendecir a su pueblo, pero Dios también es especialista en hablarle a su pueblo. Y si usted mira la escritura de los evangelios, vemos a un Pedro que caminó con el maestro, que estuvo viendo los milagros, prodigios y maravillas de Jesús. Vio todos los escenarios donde el maestro estuvo predicando la palabra. Y vemos a un Pedro que aún así, dice la palabra, que lo negó 3 veces. Vemos así a un Pedro mentiroso. Y posible estemos nosotros, cada uno de los que estamos acá, en esa línea de ese Pedro.
Y por eso hoy vemos un aislamiento que lo coloca como normativa nuestra nación o nuestro departamento o nuestro municipio. Pero es un aislamiento que tiene una profundidad mucho más allá de lo que hoy podemos estar viviendo. Pedro, para poder entrar en el nuevo capítulo de Pedro, el escritor de las cartas entra en un aislamiento por un tiempo. Y vemos cómo el Pedro de la biografía de los evangelios ahora retoma el viejo Pedro una vez más. Dice la escritura en Juan en el capítulo 21, allí nos marca el antes y el después de Pedro. Ahí hay un marco, ahí hay un aislamiento que Dios lo utiliza para poder mostrar lo que Él quería con Pedro. Posiblemente el ayer y el hoy hay una brecha en tu vida y en mi vida. Posiblemente Dios permitió los escenarios de ayer y de antier y de aquí hacia atrás, pero hoy Dios está abriendo una brecha, está abriendo un puente en ti y en mí, para que podamos entender lo nuevo que quiere hacer con los Pedros de este tiempo. Dios ha declarado palabra de promesas a tu vida y a mi vida, pero posiblemente por los afanes de la vida, por el correr del día a día, nos hemos apartado del llamado y de lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Hoy podemos ver a la luz cómo ni el trabajo, ni el dinero, ni las posesiones, ni el estudio, ni la diversión te está dando una paz. Estamos aislados y aún en el aislamiento Dios ha colocado su mano. Aún las mismas iglesias tuvieron que cerrar. Mire, yo estoy observando con lupa esto. Dios nos está quitando todo aquello que posiblemente era nuestro Dios. Para muchos el Dios era el negocio, el trabajo, las finanzas, la familia, la esposa, el esposo, los hijos, la diversión del deporte. Aún la misma congregación se vuelve un Dios. Y Dios permite en este tiempo, en este espacio, que usted pueda depender no del trabajo, no de tu estudio, no de tu empresa, de nadie, ni de la misma iglesia, porque la iglesia inclusive hoy sus puertas están cerradas. Dios está buscando que los Pedros dependan de Jesús. Dios está buscando que los Pedros vuelvan a ser pescador de hombre como en un inicio le dijo. Pero hemos salido del esquema de Dios y Dios hoy está buscando los Pedros para este tiempo. Los Pedros que trastornarán las naciones. Los Pedros que entrarán en una dinámica 100% espiritual y no carnal. Los Pedros de carne se quedaron en el pasado, pero hoy Dios una vez más trae a los Pedros. Y este aislamiento va a servir para que tú identifiques el Pedro que hay dentro de ti. Sé que hay un Pedro lleno de firmeza y de fe, pero que posiblemente lo ha perdido en el tiempo. Posiblemente se ha alejado por la mentira, el engaño, la traición, ¿sí? El estado de tu carácter ha dejado aflorar el Pedro que Dios quiso. Tú no eres un pescador normal. Tú y yo somos pescadores de hombre. Una vez más, retome la red y avance a la milla más que Dios te está llamando. Este Pedro tuvo que tener un encuentro personal con Dios a través de su Hijo Jesús. La historia de Juan en el capítulo 21 nos recita un poco lo que era la pesca milagrosa que obtuvo Pedro. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el aislamiento que hoy nos ha permitido Dios, es para que podamos tener esa pesca milagrosa que Pedro obtuvo, no con la sagacidad, no con la astucia, no con la creatividad, sino con la gracia que Dios puede dar. Y hasta unos días atrás fuimos como el Pedro de la biografía de los evangelios. Un Pedro sagaz, un Pedro mentiroso, un Pedro que quería ser prepotente y orgulloso, un Pedro que quería sobrepasar aún por encima del maestro y no hacer la voluntad de Dios a través de Jesús. Hoy el Señor nos da la oportunidad como se la está dando a Pedro y lo lleva a que vaya y pruebe lo que él cree que puede hacer.
Y dentro de esos pasajes que habla Jesús a través del evangelista Juan en el capítulo 21, dice: después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberia. Y sucedió de esta manera. Dice que estaban algunos discípulos. Simón Pedro estaba ahí. Y dice que fueron a buscar la pesca de la noche. Pero recitan los textos, parafraseo la historia, que no encontraron absolutamente nada. Porque la milla más que tienes que caminar no la caminas con tu fuerza. La milla más que tienes que caminar no la piensa en tu voluntad. La milla más que desea y anhela hoy caminar tienes que ser con aquel que fue a la cruz por ti y por mí. Pedro estaba entendiendo el mensaje. Y dice la historia que Jesús se acerca a la orilla. Y estando allí en la orilla, habla con ellos. Y ellos le dicen: no hemos pescado nada. No hemos conseguido nada durante la noche. Y el Señor le da unas indicaciones para dónde tenían que apuntar la red. Y allí usted conoce la historia que consiguieron al otro lado. Una buena pesca. Porque no es con las fuerzas tuyas, no es con mi fuerza, no es con tu pensamiento, no es con mi pensamiento. Es con la fuerza de aquel que nos llamó. Es en la voluntad de Él que hacemos proezas y hacemos las mayores pescas que Dios necesita para este tiempo. Pero la historia sigue narrando y hablando de ese Pedro al cual yo quiero comunicarte hoy en tu historia. Habla del Pedro que estaba comenzando a entender el aislamiento en un lago oscuro, posiblemente, porque la pesca, las buenas pescas se hacen en la noche. Y Dios a través de Jesús aparece. Aquí encontramos al Jesús resucitado. Hace su aparición a estos discípulos solamente para que en el momento de aislamiento que se encuentran vuelven a retomar la senda de ese hombre, de esa biografía del Evangelio. Pero Dios necesita a través de Jesús aparecer una vez en la historia de Pedro. Y dice que cuando Pedro escuchó la voz, se encontraba semidesnudo. Y fue tanto la noticia o la voz que escucha de Jesús, que él dice que se tira al agua. Nótese que en la posición que se encuentra Pedro en su momento es una posición de semidesnudez. Y dice, y se tiró al agua. Y los otros discípulos lo siguieron en la barca hasta arrastrar la red que estaba llena de pescados. Y cuando llegan a la orilla, ¿qué hace Jesús? Una vez más, expone la propuesta que para Pedro ya la había entregado. Pero por la necedad de Pedro pierde. Pero Dios una vez más a través de Jesús, del Jesús resucitado, se aparece. Y no solamente se aparece, ahora le entrega el menú de la noche. Había un pescado y había un pan. Y los invita ahí en la orilla del lago a que desembarquen y que puedan alimentarse una vez más. Ese es el Jesús que hoy te busca. Ese es el Jesús que hoy una vez más te ha encontrado en un aislamiento donde posiblemente la preocupación y el miedo y el temor está a la orden del día hoy. Pero Dios permite estos aislamientos solamente para tener un encuentro personal con aquel que ha amado y que eres tú. Pedro entendió el mensaje y de ahí la vida de Pedro fue totalmente diferente a la vida de Pedro de los evangelios. Ya en esta carta que estuve leyendo encontramos a un Pedro que habla de humillación. Encontramos a un Pedro que salta a la presencia del mismo Dios. Encontramos a un Pedro que manda que depositemos toda ansiedad en Dios a través de su Hijo Jesús. Encontramos a un Pedro que nos lleva a tener dominio propio. Encontramos a un Pedro que nos ayuda a fortalecernos en la fe y en la esperanza en Jesús. ¡Wow! Totalmente diferente. ¿Pero por qué sucede eso, pastor? ¿Por qué vemos una transformación ahora de un Pedro que es llamado la roca? Porque se afianzó en la roca. Entendió el aislamiento, entendió la soledad del lago de Tiberia. Entendió que con las fuerzas humanas Pedro no podía hacer absolutamente nada. Y Pedro
ahora en una nueva faceta comienza a pregonar la palabra. Comienza a hablar de las buenas nuevas de salvación, que es lo que a ti y a mí nos compete en este tiempo. La misma escritura dice: primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No te pegues, hermano y hermana que me escucha a través de tu móvil. No te pegues a las añadiduras. Hagamos caso a la palabra. Que tengamos el momento y el espacio para pegarnos, para inundarnos en el reino de Dios. Es ahí donde Pedro entendió el mensaje, y es ahí donde Pedro comienza a evangelizar, y es ahí donde se convierte en cantidades de personas por la prédica de un hombre restaurado, de un hombre sanado, de un hombre liberado, de un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entendió. ¿Y a dónde estuvo antes? En un aislamiento, en un momento de soledad. Y en ese momento de soledad, el maestro al cual caminó con él, una vez más se aparece y le muestra sus marcas, las marcas de los clavos que traspasaron sus manos en aquella cruz del Calvario. Yo sé que usted está en este momento anhelando y deseando que este aislamiento pase lo más pronto posible, que esta cuarentena pase lo más pronto posible. No se anticipe a las cosas. No deje que la ansiedad entre en tu corazón. Más bien, inunda su espíritu, inúndelo allí en la presencia de Dios, a través de la vida de Jesús, que nos da instrucciones correctas para caminar la milla más para este tiempo. Quiero decirle algo a usted que se encuentra allí en casa y que posiblemente está en este proceso de aislamiento y de pronto la ansiedad te está atacando. De pronto está el miedo y el temor allí a la orden del día. Y déjeme decirle que la voluntad de Dios nunca te va a llevar donde la gracia de Dios no puede protegerte ni te puede ayudar. Dios sabe hasta dónde te va a llevar. Dios sabe hasta dónde puede usted aguantar el aislamiento. Dios sabe de antemano. Pero solamente obedezca la voz de Dios. Porque el hecho no es tanto el creer, que es necesario creer. El hecho es obedecer a su palabra. Y en estos momentos de aislamiento, en estos momentos de miedo, en estos momentos de temor, sí tenemos que creer, pero más que creer necesitamos obedecer. Porque si yo le pregunto a tu corazón, ¿crees en Dios? Y usted me va a decir, claro que yo creo en Dios. ¿Cree en la palabra? Y posiblemente me diga, claro, yo creo en la palabra. Pero aquí la pregunta del millón es, ¿la obedecemos? ¿Obedecemos la voz de Dios a través de su palabra? ¿La obedecemos? Cuando entramos en esa dinámica de obedecer la palabra y de sujetarnos en ella, disciplinarnos en ella, es cuando podemos pasar de un aislamiento a una gloria con Dios. A través de los mandamientos y preceptos y ordenanzas que Él ha ordenado, desde luego, comenzamos a caminar una vida diferente. Este Pedro al cual yo me estoy referenciando en esta primera carta es el Pedro que entró a trastornar vidas. Al Pedro al cual me estoy referenciando en este momento es el Pedro que ahora comienza a trastornar lugares, comienza a trastornar aquellas personas que posiblemente no creyeron, pero ahora ven en Pedro un hombre diferente, ven en Pedro a un hombre cambiado, renovado, restaurado, sanado por la palabra. Y hoy quiero hablar con los Pedros que me están viendo al otro lado, a los Pedros que posiblemente negaron, a los Pedros que posiblemente rechazaron la palabra, a los Pedros que posiblemente mintieron, a los Pedros que negaban la realidad de la vida. Hoy, si estás en esa categoría de esos Pedros, yo te invito a que reflexione en el aislamiento que está y pueda entrar en la dinámica de buscar en obediencia y en sujeción y en disciplina la palabra de Dios. Hágala viva y eficaz, porque ella es viva y eficaz. Vuelva a renacer, vuelva a buscar los hábitos de lectura, vuelva a inundarse. Hoy estamos viendo que muchas personas o muchas familias están haciendo altares para Dios. Están desempolvando el Salmo 91, están desempolvando el Salmo 23. Ahora lo abren y lo leen en familia inclusive. Están siendo muy devotos en este tiempo de aislamiento y no es malo que lo esté haciendo. Dios es el que está permitiendo que una vez más
vuelvan a la senda antigua, porque se perdió el primer amor por los afanes de la vida, por estar pendientes de las arandelas de la bendición y no del reino de Dios. Pero esta es una tarde que Dios está anhelando y está deseando que entremos en la dinámica de expandir nuestra mente y que podamos quitar los paradigmas que nos ha inculcado la sociedad a través de la cultura, a través de los métodos, y podamos dejar cuerpo, alma y espíritu abierto para que la palabra entre como espada de doble filo y entre y cure, cicatrice, restaure lo que allí tenemos que cambiar. Es ahí cuando vamos a pasar de ser personas estáticas a ser personas influyentes, a ser personas trastornadores de lugares, y vamos a tener lugares para poder predicar. Hoy hay sed y hambre de la palabra, pero Dios está permitiendo que usted no dependa de una iglesia física. Hoy Dios está permitiendo que usted no dependa de una economía, de un hogar, de un trabajo, de un método. Hoy Dios está colocando todo en ti para que vuelvas a ser un pescador de hombres, como lo fue Pedro. En esta escritura que tengo acá, de los versículos del capítulo 5 a los versículos 6 al 10, nos da unos tips interesantes el escritor. Y allí nos habla un poco de lo que es el sufrimiento. Específicamente el versículo 9 habla y dice: resístalo, manteniéndose firmes en la fe. De ahí extraigo el título de la enseñanza para esta tarde. En todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimientos. Ojo, nótese que esto está escrito en la palabra. Hoy, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está Asia? ¿Cómo está Europa? ¿Cómo está América Latina? ¿Cómo está Centroamérica? ¿Cómo están los continentes? Están en un margen de sufrimiento. ¿Por causa de qué? De una pandemia. Eso está escrito, no es nuevo. La palabra lo está registrando. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. Ahí lo está registrando. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, en el versículo exactamente, versículo 9. Pero Dios, así como nos hace pasar por ese desierto, porque es que el desierto es el que pule. El desierto es el que da el tono especial y la contextura especial de lo que quiere Dios contigo y conmigo. Pero Dios, así como nos hace posiblemente pasar por ese desierto para madurarnos nuestro carácter, nuestras cosas de vida, también nos da promesa. Y el versículo 10 es el clave para esta tarde, para la enseñanza. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Por eso el texto nos está hablando de esta forma. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, oído, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, entra a darnos promesa. Entra a darnos unos aspectos que hoy necesita entregárselos a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted que está en el otro lado de la pantalla, eres la iglesia. Tu familia es iglesia. Y cada mover y cada caminar que Dios quiere hacer contigo, lo quiere hacer desde la perspectiva de restaurar, de hacernos fuertes, firmes y estables en lo que Dios quiere. Por eso es importante el aislamiento muchas veces, que hoy nos está cobrando, pero no nos está cobrando para muerte. Nos está dando el espacio para que podamos vivir en las promesas y en la voluntad de Dios que nos llamó para este tiempo. Y allí Pedro, en su relato, en esta carta, nos lleva a inundarnos un poco más para poder desmenuzar lo que Dios quiere hablar. ¿Y cómo podemos llegar a este momento? Después que haya padecido un poco de tiempo y lo haya soportado. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 12, dice: someternos a Dios. Someternos a Dios y resistid
al diablo. Nótese que habla de una sujeción, habla de someternos primeramente a la voluntad de Dios. Cuando entramos en esta dinámica de sujetarnos, de obedecer la palabra, automáticamente sale la frase, resistid. No se puede resistir a un ente espiritual como es el mundo de las tinieblas si yo no me he sujetado a la voz de Dios. Porque posiblemente vas a querer resistir, pero a tu forma, a tu sagacidad, a tu astucia. Y recuerde que el astuto es el diablo. Nosotros podemos entrar en dinámica que está hablando Santiago de resistir y que lo está repitiendo Pedro también en estos versículos, específicamente en el versículo 9. Dice, resístalo, manteniéndose firme en la fe. Pero Santiago dice, someternos a Dios. Esa es la clave, que estemos sujetos a la palabra, que estemos sujetos en una obediencia a la voluntad de Dios, y ahí entraremos en esta dinámica. Cuando se cumple este objetivo en su vida y en mi vida, entonces Pedro habla de algunos aspectos importantes. Ahí va a entrar lo que Pedro está diciendo en el versículo 10, habrá una restauración, seremos restaurados cuando entramos en la dinámica de la palabra de Dios. El sufrimiento, si se acepta con humildad, confianza y amor y esperanza, puede reparar las debilidades de carácter de una persona y salir, oído con esto, y poder suplir la grandeza que todavía posiblemente no tenemos. Necesitamos entrar en una restauración. Y quiero que recuerde que Dios borra tu pasado. Ese mismo Dios restaura tu presente, pero ese mismo Dios al cual está hablando Pedro bendice el futuro cuando nos sujetamos en obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. Esto quiere hacer el Señor, restaurar, pero necesitamos entrar en ese aislamiento que hoy estamos teniendo, no solamente en nuestra nación, sino el mundo entero. Mire lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 19. Habla sobre esto. Por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te devuelvas hacia ellos. ¿Y qué estamos encontrando con la iglesia contemporánea, con la iglesia del siglo XXI? Que se está regresando a la pesca natural. Se está regresando como el Pedro de la biografía de los evangelios. Estamos arrastrando inclusive con el que está a nuestro lado. Porque la escritura lo dice, que buscó a sus compañeros y se fueron a pescar una vez más. Necesitamos a una iglesia restaurada por la palabra, no por las emociones de un hombre o de una doctrina, sino por la palabra de Dios. Y aquí el profeta nos está llevando a arrepentirnos. Y que ese arrepentimiento, si es genuino del corazón, si sale de lo profundo del ser, vamos a tener una restauración y podremos ser firmes y podremos servirle a Dios. Eso es lo que está buscando Dios en este tiempo de aislamiento. Que haya una restauración para que podamos nosotros inundarnos de la palabra del Espíritu que sale a través de la Escritura. Y no solamente está deseando el apóstol Pedro que haya una restauración, sino que también dice ahí en el versículo 10 que haya un fortalecimiento. Necesitamos fortalecernos en la economía, sí. Necesitamos fortalecernos en la creatividad, sí. En los negocios, en el empleo, en todas las cosas que a diario emprendemos. Pero lo más importante es fortalecernos en la palabra. Vuelvo y repito, la misma escritura lo dice: primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y Dios está hablando hoy a tu corazón. Necesitas restaurarte, pero después de una restauración necesitas fortalecerte. ¿En qué? En la palabra. Una vida sin esfuerzo, sin disciplina, se vuelve débil, muy débil.
No podremos saber realmente lo que es nuestra fe hasta que haya sido templada en el horno. Muchas veces del sufrimiento o de la aflicción, como hoy posiblemente está pasando para muchos de nosotros. Está templando el horno. Pero es el mejor momento, mis amados y mis amadas. Es el mejor momento. Y aquí donde tenemos que entrar a recapacitar. Si me quedo con el Pedro viejo o me quedo con el nuevo Pedro que Dios está estableciendo en ti y en mí. ¿Quieres quedarse como un pescador natural o quieres convertirse hoy a través de esta palabra en un pescador de hombres, a lo cual fuimos llamados a hacer la gran comisión que habla el evangelista en la escritura de Mateo? Es un reto para la iglesia hoy, y es un reto para ti y es un reto para mí. Pero sigue hablando el apóstol Pedro en esta carta y no se queda solamente con la restauración y el fortalecimiento, sino que ahora él dice, necesitamos pasar a un tercer aspecto importante para poder salir de este aislamiento en victoria. Necesitamos afirmarnos. Y esa afirmación se necesita hacerla ¿en quién? En Dios, Padre, creador de los cielos y de la tierra. Necesitamos afirmar nuestra fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Y necesitamos caminar proyectados bajo la presencia del Espíritu Santo. Nótese que cuando usted lee las Escrituras, hay una línea de ascensos. Y la misma Escritura lo deja recitar. En Efesios está. Y dice que Dios es el creador de los cielos. Pero bajo de la palabra de Dios está su Hijo amado Jesús. Y bajo Jesús está ¿quién? El hombre. Nótese que son lugares de privilegio que Dios da. Si nosotros nos salimos del esquema que Dios ha establecido, posiblemente vamos a quedar sin una palabra fresca. Yo tengo que entender que sobre mí hay una autoridad que se llama Jesucristo, el consumador de la fe, pero que sobre Jesús hay una autoridad que se llama Dios. Y por eso necesitamos entrar en esta dinámica de este ascenso de autoridad. No se gobierne solo, no creas que toda se la sabe, no se crea tan erudito y tan sabio, y si lo es, lo felicito, pero que sea direccionado por el Espíritu Santo, porque si no, no vamos a poder afirmar lo que Dios quiere afirmar en medio de nosotros. La Escritura lo habla allí en el Éxodo, en el capítulo 14, por favor acompáñame por un momento allí al capítulo 14 del Éxodo, en el versículo 13, esta es la historia del pueblo de Dios. Dice, no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero necesitamos que afirmar la confianza en Dios. Y es un momento para afirmarnos en la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, dice la Escritura. En la hora de la prueba, cuando descubrimos las grandes verdades en la que se funda la vida verdadera de cada uno de nosotros, es cuando afirmamos la mirada en el consumador de la fe. Es ahí. Es en ese momento de la prueba, en ese momento de la aflicción, en ese momento de la tempestad, en el momento del desierto más intenso, en donde necesita afirmar. Pero antes de afirmar necesita fortalecerte, necesita ser restaurado en lo que Dios quiere contigo. Y Pedro nos está enseñando estos principios bíblicos que hoy sé que nos sirven para poder salir del aislamiento. Recuerde que este aislamiento es un puente del Pedro viejo al Pedro nuevo. Y necesitamos pasar ese puente. Y yo sé que ese puente se llama Cristo Jesús, desde luego. Pero Dios está permitiendo que ese puente esté hoy en su casa y en mi casa. Esté en este momento de pandemia, en este momento de epidemia, esté ahí. Dios es perfecto con lo que hace. Y termina diciendo Pedro en su último aspecto, allí en el versículo 10, no solamente nos mete en esta dinámica para restaurarnos, para fortalecernos, para afirmarnos, sino ahora Él quiere que establecernos en algo mejor. Y eso está hablando la Escritura de Dios, establecernos para lo nuevo de Dios. No vamos a poder estar
estables si no afirmamos nuestra mirada en la roca. No podremos estar fortalecidos si no colocamos la mirada al consumador de la fe. Y no podemos ser restaurados si no dejamos que entre el médico de médicos a nuestra vida, que se llama Jesús. Posiblemente hoy Él sigue tocando la puerta de tu corazón. Hoy posiblemente está tocando la puerta de tu casa, la de tus hijos, la del hogar que un día formó, que posiblemente se ha debatido o se ha hecho en la figura del Pedro de la biografía de los evangelios. Posiblemente estaba inundado en la mentira, en el engaño, en la traición, en una forma iracunda de vivir la vida desenfrenada, en pasiones lujuriosas, en fornicaciones, en adulterio, en engaños. Pero hoy Dios hace un puente entre el Pedro viejo y el Pedro que Él quiere ver hoy. Y ese puente se llama Jesucristo. Amiga y amigo que está allí al otro lado y que ha estado escuchando este mensaje de parte de Dios, defina hoy quién eres delante de Dios. Defina, que sea un momento de definir, que este aislamiento pueda sacar las asperezas, pueda sacar a ese viejo Pedro que no te ha dejado avanzar, a ese Pedro que te ha claustrado a un miedo y a un temor. Que sea la ocasión y el momento para poder reflexionar en estos días de cuarentena, donde puedas afirmar una fe genuina en Cristo y no en las cosas pasajeras del mundo, porque hoy están y mañana no estarán. Afirma tu fe en Cristo Jesús. Saca al viejo Pedro que está allí haciendo maldades todavía, y en estos momentos de aislamiento deje que Dios restaure el nuevo Pedro, a ese Pedro que una vez llama, a ese Pedro que invita a la mesa, a ese Pedro al cual le sigue haciendo milagros por encima de la actitud que tengas hoy. A ese Pedro lo llamó y le dijo, y esto es para ti en esta mañana: Pedro, ¿me amas? Fue una confrontación muy fuerte de Pedro, pero el Señor necesitaba recalcarle el sonido de su voz al tímpano de su oído. Y hoy Dios, en este aislamiento, posiblemente allá en su pieza, en el lugar que se encuentra, con el sufrimiento, con el temor, con el miedo, con la angustia de que pasan los días y esto no se mejora, una vez más el Señor te grita: Pedro, hoy está hablando contigo, Pedro, contigo María, contigo Juan, contigo Sandra, con cada uno de ustedes. No sé cómo se identifica su nombre hoy. Hoy Dios está llamándolo y está diciendo: ¿me amas, Pedro? Dios te quiere amar una vez más. Vuelva al primer amor. Vuelva a la senda antigua. Reviva aquellos momentos cuando Dios te rescató de aquel lodo cenagoso. Revívalos. Allí donde está en familia en este momento escuchando esta palabra. Que sea el momento de entregar su corazón. Que sea el momento de entregar su vida a Dios una vez más. Que sea el momento de decir: Señor, me arrepiento por aquellos pensamientos, por aquellas palabras, por aquellas acciones que he hecho y que sé que a ti no te agrada. Me arrepiento. Jeremías estaba llamando a un arrepentimiento para que haya una restauración. No puede haber restauración, no puede haber fortalecimiento, no puede haber firmeza, no puede haber algo establecido en Cristo si no hay un arrepentimiento. Yo les pido en el nombre de Jesús, no vayas a pasar al otro lado siendo el mismo Pedro. Que este momento de aislamiento que Dios nos ha permitido vivir en estos días de cuarentena sea para depurar a ese Pedro viejo, maloliento, trajinado, mal vestido. Si ha estado desnudo, desnuda, porque el mundo lo ha querido así, que sea el momento de vestirse de lino fino, porque eres la persona invitada a las bodas del Cordero. Jesús está listo, está esperando a la novia. Y tú eres la novia para esta gran fiesta. Él tiene la mesa servida para ti y para mí. No la desprecies más. Puede ser la última oportunidad que Dios te esté dando. Alíñate a la voluntad de Dios y espere en Él. Manténgase firme a la voz y a la palabra de Dios. Él es el que restaura, Él es el que sana, Él es el que fortalece y Él es el que afirma. Pedro lo está anunciando en esta palabra.
Y esta palabra es para ti, amigo y amiga que me escuche. Si no ha recibido a Cristo en su corazón, que sea el momento de recibirlo. Coloque tu mirada en la cruz del Calvario, en esa cruz que a través de Jesús, que fue crucificado, martirizado, lleno su cabeza de espinas y sus manos fueron traspasadas por los clavos y su costado traspasado por la lanza. Ese Jesús que estuvo allí, a ese yo te pido que mires por un momento. Ahí donde estás, ahí donde te encuentras, en casa, en familia, en tu pieza, no sé a dónde estás en este momento. Sé que está en un aislamiento que ha causado miedo y temor, pánico por lo que está aconteciendo. Yo te invito a ti, amigo y amiga, que recibas a Cristo en tu corazón en esta hora y mires esa cruz por un momento. Esa cruz para la humanidad, para el que cree, trajo restauración, trajo sanidad, trajo liberación y trajo salvación eterna. Tú eres candidato para que la tomes. Ve y arrodíllate y mira esa cruz. Y más que la cruz, mira quién está colgado en esa cruz. Fue muerto y sepultado, dice la Escritura, y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Búscalo, anhélelo, deséelo, porque Él te ha estado buscando por toda una eternidad. Y hoy creo que es el momento. Y si posiblemente lo buscaste una vez, posiblemente una vez fue a la cruz, y hablo con los hermanos de la fe. Si posiblemente estás en esa dinámica de que un día miró la cruz y la cruz te dio salvación, redención, te dio libertad, pero te alejaste a buscar el viejo Pedro, te alejaste a las sendas del mundo, te alejaste, y en ese momento de irse al mundo, te volviste como el hijo pródigo. Pero aún para ti hay esperanza, para ti hay confianza una vez más en Dios. Hablo con ese líder, ese hombre que tiene palabra de Dios en los labios y que se dejó cautivar por el mundo fácil. Hablo contigo, joven. Hablo contigo, varón de Dios, sacerdote de casa, de esa ayuda idónea que hay en el hogar. Hablo con este grupo de personas que me escuchan por este medio. La Escritura nos manda entrar al lugar santo. Entremos una vez más a ese lugar santo. Postrémonos de rodillas. Dice la palabra que necesitamos entrar a ese lugar para conseguir socorro oportuno. Y Dios te quiere socorrer una vez más. Dios te quiere arrebatar del mundo de las tinieblas. Estuviste en la casa de Dios, predicaste la palabra, evangelizaste, adoraste a Dios con los talentos y con los dones que Dios te dio. Lo hiciste y lo felicito, pero te dejaste llevar por el mundo. Hoy esta palabra es para ti también, amigo. Es para ti, líder que me escucha, hombre de Dios que reconoció a Cristo en su corazón, pero que posiblemente se fue a vivir la vida del Pedro mentiroso, del Pedro iracundo, del Pedro de miedo, de espanto. Pero hoy Dios te llama una vez más y te involucra en este tiempo de aislamiento para que vuelvas a reconocer la grandeza y el poder que hay de Él en ti, en tu casa y en lo que tú emprendas a partir de hoy. Quiero bendecirlos y quiero que en un total arrepentimiento podamos orar en familia. Y desde aquí quiero bendecir su casa, quiero bendecir a su familia, quiero bendecir todo lo que emprendas en este tiempo que Dios nos está entregando. Nos quedan unos meses del año 2020, el año de la visión perfecta, y sigue siendo el año de la visión perfecta. Unos dicen que no, pero creo que entre más duro es el desierto, más grande es la bendición para tu vida. Padre, gracias te doy. Bendigo el momento y la ocasión que me has regalado de poder predicar tu palabra una vez más. Allí, Señor, donde se encuentra la familia de la fe, los amigos y las amigas que nos escuchan por primera o segunda vez, pido que haya sobre ellos una cobertura especial de tu Espíritu. Guárdalos y cúbralos, Señor, para este nuevo tiempo, para esta nueva biografía que ellos van a escribir de sus vidas. Es una nueva historia, Señor, que sé que estás haciendo en cada uno de ellos. Permita que este aislamiento ellos puedan entrar en una restauración, en un fortalecimiento, en una afirmación y en un establecer de vida nueva, Padre.
Sé que hay promesa y hay palabra para cada uno de ellos. Los bendigo, Señor, en esta hora. Y a la distancia, Señor, coloco la presencia de tu Espíritu Santo para que los guarde y los cubra de toda cosa que se quiera levantar. Que ninguna arma forjada podrá tocar sus cuerpos. Que ninguna plaga, Señor, tocará la morada de sus casas y de sus hogares. Los cubro, Señor, con la sangre de Cristo. Los guardo bajo la presencia de tu mano poderosa que pagó precio de muerte en aquella cruz del Calvario. Y los bendigo hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga y que la paz del Señor repose sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.